La presencia de Dios. Mensaje predicado por la pastora Sinaí Centeno en la Iglesia Cristiana Gracia y Gloria de Lake Mary, Florida, enero de 2021. Lectura. Éxodo capítulo 33 versos 11 y del 13 al 15 que dicen así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Comenzamos. Hemos entrado en un nuevo año. En un año donde Dios va a demandar más de su pueblo. El año 2020 fue un año de separación, pero en este año Dios quiere que su pueblo entre en lo nuevo de Dios, en la presencia de Dios. Entrar en lo nuevo de Dios es estar alineados a los secretos más profundos del corazón de Dios. Es llegar a conocer cómo está establecido el reino de Dios aquí en la tierra. Es entender que nuestro propósito existió antes de nosotros, que estábamos ya en la mente de Dios mucho antes que fuésemos creados. El antes representa la eternidad de Dios. Jeremías 1 verso 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. La soberanía de Dios se muestra al formar, al santificar, al apartar, al ordenar, al designar profetas antes de su existencia. Entrar en lo nuevo de Dios es entender que Dios es un Dios que rompe patrones. Él hace como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Entonces es saber que Dios es un Dios ilógico, es entender que Dios se mueve fuera de los parámetros de la lógica humana, por lo que lo hace el soberano. La lógica humana requiere que se observe el comienzo de un principio, para poder determinar o concluir el próximo paso. El hecho de que el mar Rojo se haya abierto es ilógico, porque no es lógico que esto suceda. Entonces quiere decir que para entrar y recibir lo nuevo de Dios tienes que desprenderte de lo que es normal. Por eso la mente tiene que ser renovada. Y Dios hará todo lo que tenga que hacer para que tú llegues a entender esto. Pablo dice en Efesios 4 versos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso en Dios nada puede quedarse siendo lo mismo, todo es hecho nuevo. Entrar en lo nuevo de Dios es entrar en una nueva dimensión. Entrar en lo nuevo de Dios es posicionarte en la tierra de tu aceleramiento. Cuando entramos en lo nuevo de Dios entramos en el ahora de Dios, porque el antes de Dios fue ya creado, ya fue hecho desde antes de tu existencia. Pero el ahora de Dios es la acción. Por eso Dios te da la palabra, pero tú tomas la acción en ella. Y cuando tomas acción en ella, entonces permanecemos en su presencia. Muchos de nosotros todavía no hemos experimentado la presencia de Dios. Muchos no conocen qué es la presencia de Dios. Muchos no entendemos esta dádiva que nos fue dada. No entendemos el poder que está embutido en esta palabra, la presencia de Dios. Déjame hablarte un poco sobre la presencia de Dios y la gloria de Dios. Hay tres ámbitos en lo sobrenatural. Está el ámbito de la fe, el ámbito de la unción, y entonces está la gloria de Dios. Ninguno de ellos son iguales. Pero la manifestación más alta de lo sobrenatural viene de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la soberanía de Dios. A veces la gloria no siempre es la presencia. Hay veces que decimos la gloria cuando en verdad estamos diciendo la presencia. A veces se usan de manera intercambiable. La vida del hombre comienza en el conocer la presencia de Dios.
Para vivir en su presencia hay ciertos requisitos de cómo vivir en la presencia. Dios hizo al hombre a su imagen y según su semejanza, likenés. Mirando una de las definiciones en el hebreo, se dice que, cuando Dios hizo al hombre, dice que Dios impartió de sí mismo. La palabra imagen en el hebreo significa sombra, ejemplo de cuando camino y tengo sombra. En un momento dado Jesús dijo, solo hago lo que veo a mi Padre hacer. En otras palabras, lo que está pasando en el cielo es lo que ves en mí. Porque en su presencia somos como Él. Entonces al estar en la presencia de Dios usted está requerido a ser semejante a Dios. Para poder vivir en la presencia de Dios a usted se le está requerido que sea a la semejanza de Dios. ¿Por qué será que usted tiene que estar según la semejanza de Dios? Porque la palabra dice que Él no le dé a su gloria a otro. Entonces usted no es otro, usted es la imagen y la semejanza de Dios. Él te diseñó, para compañerismo con su presencia, porque Dios no va a caminar con un extraño, es en su presencia donde se ve su semejanza. Es en su presencia que se manifiesta su imagen. En Génesis 3 verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Quiero que note que no dice que ellos oyeron la gloria porque ellos fueron ubicados en la gloria para vivir en ella. La gloria no siempre significa presencia, es importante que entiendan eso. Note que dice que ellos no se escondieron de la gloria de Dios, porque la gloria es la bondad de Dios. Un pecador puede ver la gloria de Dios y tener una experiencia transformadora. La gloria es un despliegue, maniobra, de sus atributos. En el Antiguo Testamento Dios tiene más de 300 nombres. Sus nombres son sus procederes, sus nombres son sus caminos. Los nombres de Dios son sinónimos con su presencia y con su manera de proceder, Él es lo que sea que Él se está revelando ser. Entonces cuando vino la presencia, no la gloria, pero la presencia, dice que se escondieron. ¿Por qué? Porque la presencia está relacionada con el rostro. La palabra presencia en el hebreo es panim, que significa rostro, cara. De aquí es donde viene la adoración. En el hebreo se entiende que la adoración es una intimidad. Esto me deja entender que la adoración es tener una relación, una intimidad con el cara a cara. Adoración es intimidad, adoración es estar cara a cara con Dios. El hombre fue diseñado para conocer a Dios íntimamente, por eso Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Era la manifestación de su presencia. Porque estar en su presencia es tener una relación con Dios. Jesús como hombre no tuvo intercesores a su alrededor. Todo lo que él hizo fue por la fortaleza de su propia relación con el Padre. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la misma relación con el Padre. La adoración es intimidad con Dios. Es estar cara a cara. No hay otra parte del cuerpo que se defina como intimidad más que la cara de otra persona. Ejemplo, cuando usted se siente invadido cuando alguien se le pega mucho a la cara, porque es tu espacio personal. Usted y yo ahora sabemos que la presencia es la cara, entonces cuando viene la presencia, es Jehová Dios revelando su cara, Él quiere intimidad. Mientras más suba la adoración, mayor es la manifestación de su presencia. Y cuando el hombre no está a cuenta con Dios, no tiene deseos por la presencia. Entonces dice la Biblia que ellos se escondieron. Dios descendió buscando intimidad y no encontró su compañero. Entonces cuando decimos panim, la parte del cuerpo que está relacionada con la intimidad es la cara, lo que significa un encuentro cercano con Dios. Su relación con Dios es lo que atrae a Dios a usted, y por esa relación Dios revela su presencia. Su nombre es la revelación de las actividades de su presencia. Adán perdió la presencia de Dios. Cuando pierdes la presencia, pierdes el valor de su presencia. Sin su presencia somos incompletos, somos deformes, somos vasijas vacías, porque en la presencia de Dios todo está completo. Cuando el hombre fue removido de la presencia, ahora entonces Dios le tuvo que dar al hombre fe. Fe es lo intermediario, porque en el jardín Adán no necesitaba fe, porque ya estaba en la presencia, lo tenía todo.
Cuando usted está ante la presencia lo tiene todo, no va a tener escasez de nada. Cuando usted entiende que es la presencia de Dios, entonces usted entiende que en la presencia de Dios la enfermedad no puede permanecer. En la presencia de Dios no hay cautiverio, no hay opresión, no hay malicia, no hay detenimiento, no hay muerte, porque la presencia de Dios es vida. Cuando entras en la presencia de Dios, entonces entras en lo nuevo de Dios. Cuando entras en la presencia de Dios, sientes vida, sientes poder, eres lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pablo dijo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y el que hace posible que Cristo viva en ti es la presencia del Espíritu Santo. El tiempo de cumplimientos ya ha llegado. Dios dice, es tiempo de intimidad. Estamos en el ahora de Dios, tiempos de nuevos votos, tiempos de nuevos pactos, tiempo de que entres en la presencia de Dios. La primera revelación que Moisés tuvo de Dios fue la palabra santo. Jehová Dios le dice, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas no es como cualquier otro lugar, donde estás parado, santo es. Y es desde ese lugar donde Dios se revela él mismo, porque Dios es todopoderoso, Él es santo. Ningún poder demoníaco se puede pegar a ese nombre, Él es santo, su nombre es santo. La palabra santo significa ser cortado y separado. Significa Dios es único porque solo Él es santo. Todo milagro comprueba que solo Él es santo porque Dios hace lo que el hombre y la ciencia no pueden hacer. Entonces leemos el verso 11 que dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, es decir, cuando usted capta la atención de alguien, usted no ve sus espaldas sino su cara. Dios le pregunta en esta mañana si usted quiere ver la cara de Dios o quiere entretenimiento, porque Dios quiere manifestarse entre su pueblo y Él no anda buscando un cristianismo falso. Busca un pueblo transparente, que tenga una relación con Dios, que quiera la intimidad con Él, que cuando usted llame su nombre usted vea su cara, usted entra en su presencia porque en su presencia Dios te revela quién Él es. Dile a tu hermano a tu lado, la presencia de Dios. Su presencia es el lugar de revelación, su presencia es el lugar de cambios, su presencia es donde lo sobrenatural es natural. No es trabajo, porque no es con ejército, ni con fuerzas, sino con mi espíritu. No somos nosotros, es Él. Dios me dice, viene una ola de avivamiento, para que entren en mi presencia. Y me preguntarán, ¿cuál es el propósito del avivamiento? El propósito del avivamiento es para que podamos vivir en su presencia, porque cuando usted entre, y esté en la presencia de Dios, usted va a depender de esa relación con Él. Su presencia limpia, su presencia purifica, su presencia es sanadora. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Aún el salmista David dijo, en Salmos 16 verso 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, que si hay algo que le falta estando en la presencia de Dios, quiere decir que usted está incompleto porque Dios es todo, Dios es eterno, Dios no cambia, Él no ha cambiado, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es el Todopoderoso. En su presencia Dios provee, Él refresca, Él da descanso, su presencia es el estando presente, su presencia prospera, su presencia lava, purifica, es sanadora. En 2 de Crónicas 7 verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Escúchame bien, otra vez digo, los nombres de Dios están relacionados a sus caminos, a sus habilidades. Antes de Adán y Eva oír la voz de Dios, dice la palabra que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando viene la presencia de Dios, usted se da cuenta de su desnudez. Cuando usted se siente desnudo ante Dios, usted no quiere presencia porque usted sabe que su cuenta con Dios no está bien. Hoy Dios quiere votos nuevos. Hoy Dios quiere que te vistas con adoración porque cuando tú le adores Dios empezará a revelarse en su presencia. Salmo 23 verso 4 dice,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su presencia protege. Dice en Éxodo 33 verso 14, y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso, y te daré descanso. ¿Cuál es la señal de que un hombre ha estado en su presencia? Cuando usted no está en un descanso es que no está en su presencia. Y cuando usted no está en descanso, usted no está en paz, porque si estuviera en paz con Dios, usted dejaría que Dios hiciera las cosas que solo Dios puede hacer, deja de tratar de hacer el trabajo de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, significa que cuando Él te da descanso, no tienes estrés, porque estás en su mejor punto. Ahí es cuando tu fe escoge soltar el asunto y descansar. Deuteronomio 31 verso 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides, usted sabe lo que es temor. Temor no es nada menos que la ausencia de Dios en su conciencia. Donde Dios está no hay temor, solo hay paz. Paz es la destrucción total del caos. Por eso Jesús solo dijo una palabra, paz, y las aguas se volvieron normales. Todo se normalizó con una palabra, paz. La paz de Dios termina todo caos, termina su enfermedad, termina su dolencia, porque su palabra dice, en Isaías 53 verso 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo queda destruido. Isaías 57 verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. ¿Se acuerda que le dije que la palabra santo significa ser cortado y separado? Eso significa que cuando usted entra en su presencia, usted sale de lo natural y entra a lo sobrenatural. Cuando usted entra en su presencia, lo sobrenatural viene a ser normal para usted. Quienes dicen, yo quiero lo sobrenatural de Dios. Yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero. Pablo dijo, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Apocalipsis 21 verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuche esto, en su presencia. No tenemos mortalidad, fuera de su presencia. Experimentamos las anormalidades. Y eso mismo es la enfermedad. Es una anormalidad. La pobreza es una anormalidad. Pero en su presencia. Ninguna de esas cosas existen. Su presencia nos completa. En su presencia. Lo imposible se desparece, lo imposible no tiene sentido para mí. Pero me rehúso a estar contenido, me rehúso a ser restringido por como el hombre me pueda ver. No somos diseñados para caminar en la opinión de otro hombre, fuimos hechos para caminar en lo infinito, de la manera que Dios te ve a ti, de la manera que Dios te diseñó a ti. Dios dice, no quiero límites. Buscadme mientras pueda ser hallado. Remuevan los límites.